estamos, bueno, conmemorando, como lo dije al principio, el Día Mundial de la lucha contra la malaria, pero ¿qué es la malaria? Porque lo vemos también, malaria o paludismo, ¿por qué tiene estos dos nombres? ¿Y qué es esta enfermedad? ¿Y qué se trata? Bueno, Doctor. la malaria es una infección causada por un parásito que produce fundamentalmente fiebre, palidez, dolor de cabeza y escalofrío, sudoración y una serie de complicaciones que afortunadamente por regla general es autolimitada y cuando es tratada con medicamentos a tiempo no tiene ningún mayor problema. Los nombres son interesantes porque malaria viene de mal aire, que era la forma en que se identificaba, eran zonas pantanosas, donde se suponía que justamente donde hay mayor cantidad de mosquitos, el mosquito anófeles, que es el característico que transmite la enfermedad, y estaban en esas zonas pantanosas y se llamaban mal aire. Y paludismo probablemente viene de la gente se pone muy pálida porque da una anemia severa, los glóbulos rojos atacados por la enfermedad se rompen y producen un color blanco o amarillento. Entonces es muy probable que esos nombres vengan por ahí. Pero malaria y paludismo es exactamente lo mismo y es importante. En nuestro país tradicionalmente lo llamamos paludismo. A escala global el nombre más usado es malaria. Justamente usted hablaba que se produce por el contagio de un mosquito. ¿Qué mosquito es este? ¿Dónde se da este mosquito? Bueno, es un mosquito de la familia de los anofelinos que tiene sus particularidades biológicas, pues es decir, vive hasta 800 metros sobre el nivel del mar, por eso en Caracas no tenemos problema, pero básicamente todo... ¿Por qué no tenemos problema en Caracas? Porque estamos ¿Qué por nos encima, salva? estamos por encima de los 800 metros, Caracas está a 900 algo metros sobre el nivel del mar. El punto es que todo el resto del territorio prácticamente, solo con la excepción de los estados andinos, algunas ciudades, el resto de las comunidades tienen un alto riesgo porque tiene presente el mosquito. Eso determinó que la lucha antimalárica tomara distintos aspectos muy bien desarrollados que permitieron controlar la epidemia en todo el territorio nacional. Valga la pena decirlo que esos fueron unos héroes pues, en la historia médica nacional, porque con fumigadores que no pasaban de 1 metro o 2 metros y a cuesta de mulas lograron erradicar la malaria en todo el territorio. Y estamos hablando de lo que decíamos al principio, 1930, cuando hubo aquella epidemia y llegó el doctor Gabaldón con una campaña. ¿De qué se trató esa campaña? Vamos a la parte histórica en ese De hecho, bueno, momento. Gabaldón tiene sus grandes méritos porque fue el primer país de Latinoamérica, apartando pues Estados Unidos, que erradicó la malaria. De hecho, por ese logro, Venezuela fue sede de una escuela de malariología muy importante, que todos los países venían a formarse aquí, los científicos o las personas que se iban a dedicar a la lucha antimalárica, porque Venezuela era un modelo a seguir. Todavía en Maracay está el Instituto Arnoldo Gabaldón, Exacto, que es el instituto en honor justamente a este héroe sanitario, el doctor Arnoldo Gabaldón. Y todavía allí se están haciendo a lo mejor algunas campañas para prevenir la enfermedad. A eso iba que ahorita con la tecnología, que permite que vehículos de doble tracción, muy confortables, con aire acondicionado, con asperjadoras de hasta 100 metros, no logramos combatir en forma efectiva la enfermedad. Para ejemplo, las cifras, pues en el sentido de que, fíjate, en el año 2000, empezando este siglo, teníamos controlado prácticamente un número muy bajo de casos. Para el 2010, no llegábamos a 30.000 casos. Vamos a suponer un niño que haya nacido en el 2010 tuviera ahorita 16 años. En estos 6 años, la malaria ha subido de 30.000 a casi 5 o 6 veces ese número. Es decir, estamos cerrando el 2016 con 130.000 casos. Es decir, es una cifra, como quiera que se vea, muy, muy alarmante. Eso no quiere más que decir, que traduce, mejor dicho, que algo no estamos haciendo suficientemente bien, que el mosquito pues le está sacando la lengua a las personas que tienen la responsabilidad de abordar con la seriedad que amerita la enfermedad. Justamente usted hablaba de cifras y según un reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, esto fue el reporte de 2015, el 2015 Venezuela habría registrado alrededor de 136.402
personas infectadas. Y en lo que va de 2016, la cuenta habría aumentado significativamente. Dicen que 54.529 casos. 134.000, prácticamente en 8 meses, en 7 meses, porque se cuenta hasta el 2 de agosto la información que disponemos. 134.000 hasta... todo el año 2015. Y en los 7 primeros meses de este año 2016 llevamos 134, es decir, prácticamente estamos igual en 7 meses lo que vimos en 12 meses. Caracas está cercada por paludismo, es decir, como tú bien explicaste en el micro, muy bien realizado por el equipo y lo felicito, es que Miranda tiene casos en sus 4 costados que frontera con el Distrito Capital. Tenemos casos en Aragua, tenemos casos en Vargas y en comunidades donde teníamos añísimos que no teníamos malaria. Hay un foco muy importante con un comportamiento particular aquí mismo en los valles del Tuy, donde tuvimos más de 25 años sin casos. Distinto, por ejemplo, a Río Chico y Guerote, que sí tuvieron alguna actividad y tal, pero en comunidades distantes, más allá como Táchira, Zulia, que lograron controlar, la semilla palúdica se ha difundido a otras entidades federales, lo que aumenta la probabilidad de enfermar a otras personas o sembrarse, pues por eso se usa la palabra semilla. Y para cerrar, más allá de eso, no solamente dentro del territorio, sino que estamos exportando malaria. Brasil ha denunciado algunos casos que le han llegado a Venezuela, igualmente Colombia y la Guyana. A eso iba justamente. Desde 1930 se habría dicho que este virus habría estado, o esta enfermedad había estado erradicada, pero habría un foco, que es el municipio Sifontes, en el estado Bolívar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora tenemos casi 10 estados que estarían entonces con presencia de malaria? Sí, hasta los años 80 prácticamente se mantuvo muy controlada la malaria en Venezuela, el paludismo, y lo teníamos solamente en los estados del sur, un pequeño foco en el estado Sucre, y estaba bastante controlada con unas cifras que hasta ese momento no pasaban de 3.000 casos al año. En los años 90 empezaron a subir los casos hasta más o menos 30.000, y lamentablemente, como tú bien lo dijiste, ya tenemos una cifra que pasan los 100.000, 150.000 para este año, que se esperan quizás más. La implicación quiere decir que hay alguna red que está comunicando zonas que estaban antes controladas y ahorita no están controladas. Una de las explicaciones que parecen dar la gente estudiosa del área, ¿no?, es que en el estado Bolívar, en el municipio de Sifonte, justamente está la zona de las minas. El venezolano como minero sale de todas partes del país, va a las minas, no tiene control, minas legales o ilegales, y retorna a sus lugares de origen, y entonces trae el paludismo a sus lugares de origen. Tal cual explicó el profesor Estrella Zuría, tenemos el vector, el mosquito también presente, y entonces se reciclan las áreas, es decir, casos que antes eran importados, que venían del estado Bolívar, se quedan en sus casas, infectan, contagian a través del vector a una población y empezamos a tener casos autóctonos en prácticamente la mayor parte del territorio nacional. Esto todavía estamos a tiempo de poder actuar, pero definitivamente algo está sucediendo en el sur del país que permite que permanentemente tengamos sembrado el resto del país y nos estamos controlando. En el estado Miranda ya tenemos el problema. Quisiera rescatar justamente a propósito de esto información de la Sociedad Venezolana de la Salud Pública. Decían que Bolívar continuaba aportando el mayor número de casos acumulados en el país. Siguen Amazonas, Delta Macuro, Monagas, Zulia, y hay focos activos en Trujillo, Anzoátegui, Miranda y Vargas. Y fíjate que el punto más resaltante de esos datos es que en el estado Bolívar, y específicamente en el municipio Sifonte, el minero, como explicó Alejandro, explica el 85-88% de los casos. Es difícil, básicamente por la minería ilegal y un abordaje no médico, más de las autoridades que tienen la misión de controlar este tipo de cosas, donde está entonces esa autoridad actuando ahí. El cuento es que hay varios factores que juegan un papel importante, de que se habla de que hay falla de medicamentos, de que no es suficientemente, porque no hay una vacuna. Desafortunadamente, pues la malaria o paludismo no tiene una prevención por vacuna, sino que la prevención está dada por controlar el vector, minimizar su número, pues para que no esté picando a la gente, y las medidas de protección, básicamente de barrera que tome el individuo para que no lo pique el mosquito. Pero para que se entienda, Erlenis, quería solamente un dato bien estratégico, pues, desde el punto de vista de que si una persona con malaria llega a una comunidad sin malaria, la probabilidad dice que por lo menos en 30, 60 días tú vas a tener 600 casos de malaria.
Por eso la importancia de que no se disemine esa semilla a otras entidades donde no hay paludismo o malaria, pero sí hay los mosquitos. Si no toman las medidas de control, lo que pasó en Vargas, lo que está pasando en esas entidades federales que tú estás comentando. Eso es la explicación. Inclusive en el estado de Aragua, en la Colonia Tovar, En el Colonia un sitio que es muy elevado, es verdad, la presencia del mosquito todavía puede estar más arriba de los 800 metros, sin embargo hay un límite donde tú sabes que las medidas de control están realmente muy bajas. Tú tienes que crear mecanismos de vigilancia. Cualquier persona que venga del interior del país, tienes que saber si tiene fiebre, si tiene escalofrío, si tiene sudoración, si tiene malestar general. Esa persona tú tienes que pensar en paludismo y descartarle la posibilidad de ser paludismo, que es una prueba relativamente sencilla, pero no todo el mundo la sabe hacer bien. Justamente en la próxima parte vamos a hacer un corte, pero ya regresamos con muchísimo más. En la próxima parte, ¿cuáles son los síntomas y cómo tratar esta enfermedad? Lo más adelante acá en Soluciones. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter, Soluciones GB, y también nuestro hashtag Soluciones Malaria. Ya regresamos.